Derecho hebreo, historia del derecho. Los hebreos, las tablas de la ley, el rey David, el rey Salomón. Civilización hebrea, desde el Decálogo a la Torá. Los hebreos. Abraham o Abraham, personaje semita representante del monoteísmo, nació y vivió muchos años en Ur, ciudad del delta del río Éufrates en Mesopotamia. Alrededor del año 1700 a.C., salió de esta ciudad con destino a Canaán, Palestina, empero llevando la experiencia civilizadora y cultural de los sumerios e incluyendo sus códigos y costumbres jurídicas. La tradición cuenta que el rey Hammurabi prohibió dicha salida y ésta se concretó solo después de un pequeño triunfo militar del patriarca de los hebreos. Para entonces los sumerios ya contaban con un sistema jurídico desde la época primero del rey Gudea y después con el monarca Shulgi. Sin duda, este sistema había sido perfeccionado con el código de Hammurabi. Abraham. Según la Biblia, el Dios de Abraham le dijo: «Yo soy el Eterno, que te ha hecho salir de Ur, de los caldeos, a fin de darte este país, Canaán, Palestina», con lo cual se inició el concepto de propiedad de la tierra entregada por el Supremo Creador, a la par de ordenar a los hebreos la exterminación de los cananeos, no obstante que pertenecían a la misma raza semita. Asimismo, prohibió los matrimonios mixtos con el propósito de asegurar y mantener la raza pura, entre comillas, de su pueblo escogido. Con ello se creó el derecho de propiedad, establecido por Dios como una gracia otorgada a sus hijos predilectos. Abraham y su hijo Isaac. Abraham, al abandonar Ur, se lanzó al desierto en búsqueda de la libertad, de la tierra prometida y el encuentro con su único Dios, Jehová. Vivió 175 años y en su larga vida tuvo profunda convicción de su religión monoteísta. Por ello fue considerado el padre de la fe, porque en obediencia a su único Dios, Jehová, casi asesina a su unigénito Isaac en el monte Moriah, quien fue concebido por la gracia del mismo Dios a una edad avanzada, tanto para Abraham como para su mujer Sara. Es oportuno señalar que anteriormente a la concepción de Sara, ésta, consciente de que no podía engendrar, siguiendo las leyes sumerias, consintió que su marido tuviera un hijo con su sierva egipcia Agar. De esta relación nació Ismael, en consecuencia medio hermano de Isaac. Es importante precisar el rol de cada uno de los hijos de Abraham. Abraham y su hijo Ismael. Ismael, junto con su madre Agar, fueron expulsados. Al crecer contrajo nupcias con una egipcia, con la cual tuvo 12 hijos, y con su familia se sumó a los árabes primitivos. Con ellos logró organizar igual número de tribus, las mismas que figuran como el antecedente más cierto del origen de los árabes, que fueron nómadas y conflictivos entre sí. Siglos después fueron unificados por el profeta Mahoma, 570 a 632, quien dio nacimiento al Islam, religión que desarrollará su sistema tanto político como jurídico, tradición legal, basado en el Corán y los hadís, notificaciones. Se debe subrayar que se presentará un paralelismo cultural entre árabes y hebreos. Patriarca Abraham. En suma, Abraham es reverenciado tanto en la Torá, en la Biblia y en el Corán como patriarca de los hebreos y padre de los pueblos tanto judíos como árabes, gracias a sus hijos Isaac e Ismael. Para los musulmanes es el amigo de Dios y habrá fundado la Kaaba en la Meca, lugar sagrado del Islam, donde se reverencia la piedra negra. En otras palabras, la religión judaica fue a su vez el punto de partida de otras dos religiones, el cristianismo,
que debía extenderse como religión universal, y el islamismo, que suprimiendo la limitación nacional del hebraísmo, ha sido saludable para muchas otras naciones que no entendieron o aceptaron al cristianismo. El destino de Isaac. En efecto, Isaac siguió el destino trazado por Jehová a partir del contrato, que suscribió Dios con su padre Abraham, esto es, el pacto abrahámico. Ya Abraham en Palestina logró confirmar su alianza con el Dios único, haciendo una especie de contrato que fue de la más grande consecuencia para la humanidad. Abraham creyó poder pactar con su Dios aceptando la obligación de circuncidarse y recibiendo, en cambio, la posesión a perpetuidad de Palestina. Es digno de resaltar que los hebreos en Babilonia se habían acostumbrado a la vida sedentaria. Sin embargo, el monoteísmo y la esperanza de una vida mejor, con tierra y cultura propias, llevaron a Abraham a aventurarse a regresar a la vida nómada, con todos los riesgos que ello acarreaba. Ahí estaban el desafío y el ofrecimiento de vida sufrida a Dios, hasta encontrar la tierra prometida. Por eso se afirma que con este profeta de la fe se inició la vida del pueblo hebreo. Isaac contrajo nupcias con Rebeca, con quien tuvo hijos gemelos, Esaú y Jacob. Jacob, con la ayuda de su madre, logró engañar a su padre y pospuso a su hermano, por lo que se hizo cargo del pacto abrahámico. El hijo de Abraham, es decir, Jacob, hijo de Isaac, contrajo nupcias con Raquel y tuvieron 12 hijos, los cuales dieron origen a las 12 tribus de Israel, nombre que les dio Jehová. Justamente, el 11º hijo, José, fue vendido por sus hermanos como esclavo a unos comerciantes del Nilo. En Egipto fue comprado por Potifar, un oficial del faraón. Este le llevó ante el emperador como consecuencia de las visiones y poderes mágicos religiosos del joven hebreo. El faraón reconoció que José era muy inteligente y sagaz. Es más, descubrió que era poseedor de grandes dotes de organizador y planificador, por lo que le nombró su visir o primer ministro. De los hermanos de José, los más reconocidos fueron Judá, fundador de la cuarta tribu, de la que descendieron Boaz, David, Salomón, hasta Jesús, y Benjamín, el último hijo de Jacob, en consecuencia, último hermano de José. José los perdonó e invitó a sus hermanos para que se trasladaran a Egipto. Descendientes de semitas, los hebreos, monoteístas, trabajadores y acuciosos, crecieron y se desarrollaron como pueblo en las tierras del Nilo. La formación babilónica los había ayudado sobremanera en los 430 años que convivieron con los egipcios, sin contaminarse de la religión politeísta y antropomorfa. De ahí salió el profeta Moisés, quien no tuvo linaje real, pero fue llamado por Jehová para que guiase a su pueblo Israel en la salida o éxodo para regresar a Canaán, la tierra prometida entregada por Jehová a Abraham. El éxodo de Egipto se produjo entre los siglos 13 y 12 a.C. A ello se opuso el faraón cuando se enteró de que Moisés era judío, no obstante que había sido criado como egipcio y, más aún, en la corte, habida cuenta de que de niño fue rescatado de las aguas del río Nilo por una princesa egipcia. Parte de su biografía puede reconstruirse a partir de los libros bíblicos desde el Éxodo hasta el Deuteronomio. Las tablas de la ley. Con Moisés, 1526 a 1400 a.C., el siervo de Dios se renueva el contrato con Jehová. Nuevo acto de amor y perdón de Dios para con su pueblo elegido y obviamente de fe por parte de éste. Esta nueva relación o alianza tomó el nombre de pacto sinaítico, porque fue en el monte Sinaí donde Jehová le reveló las tablas de la ley o decálogo al profeta.
con la promesa de guiarlo a la tierra prometida en la medida en que haya un estricto y severo cumplimiento de las leyes entregadas, cerca de 1400 años antes de Cristo. Moisés hizo construir el Arca de la Alianza, la misma que años después el rey israelita David llevará a Jerusalén, 1010 a.C., y su hijo Salomón depositará en el gran templo que hizo edificar durante su gobierno de 970 a 935 a.C., con la ayuda del rey de Tiro, Hiram, quien envió a su arquitecto Hiram Abib, tal como lo veremos más adelante. Es importante señalar que la vieja relación del pacto abrahámico, Abraham, Isaac y Jacob, pasó a la nueva alianza, pacto sinaítico, por el cual los hebreos se obligaron primero al cumplimiento de las leyes y después a obtener la tierra prometida, Moisés, Josué, tal como está escrito en el Éxodo, libro de la Biblia. Por ejemplo, en el capítulo 33 dice: Jehová hablaba con Moisés frente a frente, como un hombre habla a su amigo. Sin duda, se ve aquí, de manera clara y marcada, la fuerte influencia que los hebreos recibieron de los sumerios babilonios. Recordemos que los reyes Gudea y Hammurabi se comunicaban con sus dioses como si fueran amigos. Sin embargo, a los efectos de la finalidad de este curso, es que el derecho de propiedad de la tierra entregado a Abraham por Jehová fue ratificado a Moisés cuando su Dios le dice: Yo os haré entrar en el país que juré dar a Abraham y os lo daré en herencia. Por eso es que de Coulanges dice: Así Dios propietario primitivo por derecho de creación, delegó en el hombre su propiedad sobre una parte del suelo, y, fundamentando su posición, agrega: fue la religión y no las leyes lo primero que garantizó el derecho de propiedad. Sin duda, con ello, el historiador francés argumenta una vez más que la religión creó el derecho. Pues bien, basado en este derecho, el ser humano pone los términos o linderos de su propiedad, que la hace inalienable, imprescriptible y prohíbe su venta. Se verá que sólo a partir de la ley de las 12 tablas, en Roma, se permitió la venta de las tierras de campo, mas no las de ciudad, donde habitaba el dios doméstico o familiar. Dicho sea de paso, indios, griegos y romanos, pueblos indoeuropeos, desarrollaron todo un ceremonial para la instalación de los términos, que era protegido por el dios término, a punta de Coulanges. En este contexto, Moisés también recibió de Dios las tablas de la ley, lo cual hace de él el gran legislador del pueblo escogido por Dios, y se compromete ante Jehová a cumplir y hacer cumplir fielmente el pacto sinaítico. Esta producción moral y jurídica de este gran profeta se convierte en el núcleo pétreo de la Torá o ley mosaica, que es, en definitiva, una larga compilación de preceptos morales, leyes civiles y canónicas. En consecuencia, debe quedar claramente establecido que toda la Torá o ley mosaica es obra personal de Moisés, y algo más, incorpora al pueblo, a los hebreos, como principal protagonista de la organización social y religiosa. Más aún, el mismo Moisés se propone escribir o transcribir los mensajes de Dios. No quiere más la tradición oral, la costumbre de generación en generación, sino la transmisión escrita, histórica, para que el hombre no haga cambios de acuerdo con su conveniencia. Por eso, su preocupación y celo por escribir los primeros libros de la Biblia. Estos fueron agrupados en el Pentateuco o 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que contienen el relato de la creación del mundo, la historia del pueblo hebreo hasta la llegada a la tierra prometida, la cual Moisés solo vio a la distancia porque prefirió entregarle su vida a Dios, y la ley en los 3 aspectos: moral, derecho y culto. En otras palabras, el Pentateuco es un gran libro que reunió la documentación de la historia, de la legislación, de la cultura y de la espiritualidad del pueblo de Israel.
En este contexto es conveniente precisar que hay pues un prepositivismo jurídico en esta interpretación, sin dejar de lado u oponerse al fuerte ius naturalismo que marca a la ley mosaica. Dicha alianza establecía la relación Señor-Dios-Vasallo, en que se premiaba la obediencia y se castigaba la desobediencia, de ahí que hubo obligaciones con Dios y obligaciones con los semejantes. Ello está en la ley de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Dios. 1. Adorar a Yahvé, único Dios. Yo soy el que soy. 2. No adorar imágenes. 3. No jurar en falso nombre. 4. Guardar el día santo, sábado. Y obligaciones con los semejantes. Honrar a los padres. No asesinar. No cometer adulterio. No robar. No mentir. No codiciar. Para cuidar las tablas que Dios le entregó a Moisés, se construyó el arca del pacto o de la alianza, que debía guardarse en el tabernáculo. Se estima que Moisés escribió los 5 libros del Pentateuco, a saber, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Génesis, que va desde la creación del mundo hasta la muerte de José. Éxodo, desde la muerte de José hasta la construcción del tabernáculo. Levítico, que contiene las leyes para Israel, máxime las tablas de la ley, origen del pacto sinaítico, los 10 mandamientos. 4. Números, leyes desde Sinaí, desierto, hasta Canaán, que impuso Moisés basado en las leyes que el pueblo israelita había asumido de los sumerios y babilonios desde la época de Abraham. De ahí que la famosa ley del talión se repite en el orden jurídico normativo de los hebreos para el derecho penal, así como también un posible código civil para proteger lo mío y tú cuides lo tuyo. Y por último, 5. Deuteronomio, que reúne los discursos de despedida de Moisés, quien anuncia su partida para reunirse con el Dios Padre en el desierto de Moab, a las puertas de Canaán, y consecuentemente la elección de Josué como el nuevo profeta, guía y legislador. Recordemos que este no era hijo del viejo profeta que vivió 126 años, Moisés 1526-1400 a.C., sino que se destacó como líder e hizo gala de su valentía, lealtad y, por encima de todo, su profunda fe en Dios y la relación de amor entre el Padre y el Hijo, es decir, el hombre o todos los hombres. Finalmente, el gran aporte jurídico de Moisés estriba en la separación o división de responsabilidades del ser humano frente a Dios, que son, sin duda, de carácter moral, y las que deben darse entre ellos, que son, como es obvio, netamente jurídicas. En efecto, las primeras están en el campo de la conciencia, en el mundo subjetivo, y su cumplimiento o incumplimiento queda en la relación directa entre Dios Padre y el hombre Hijo, mientras que las segundas, las normas jurídicas, están en las relaciones intersubjetivas entre los hombres, en el mundo objetivo, y su acatamiento debe ser exigido por el pueblo, por la nación, por el Estado, encargado de imponer el orden y la autoridad. Con Moisés surge entonces la división entre moral y derecho. Pragmatismo normativo. No cabe duda, pues, de que esta versión jurídica tiene su base en el pragmatismo normativo legal de Hammurabi y principalmente la visión o cosmovisión religiosa monoteísta del primer profeta Abraham. En suma, se puede afirmar que hay una inmensa influencia jurídica sumerio-babilónica marcada en el prepositivismo jurídico ya indicado. Asimismo, un profundo ius naturalismo más teológico y filosófico a la vez. Esto es, donde los legisladores Abraham y Moisés no son divinos, sino solo la voz de Dios, los mensajeros de Jehová. Por eso la relación de Dios es directa con el pueblo de Israel, a través del amor divino que se concreta con la vida y la libertad que el Padre Dios otorga al Hijo, el hombre,
facultades que deben regularse o controlarse mediante, primero, las normas morales religiosas y segundo, las normas jurídicas, derecho, para tener una vida más digna, ejemplar y consecuentemente con el pueblo de Israel como escogido o elegido por Dios. Sea dicho de paso, este acuerdo fue ampliado siglos después por Jesucristo, año 1 al 33, en beneficio de todos los seres humanos, de toda la humanidad como hijos de Dios. Justamente, esta fue una de las principales disidencias entre Jesús, Hijo y representante del Padre, en la nueva alianza, le hace pacto, que abrió la protección y guía del Señor para todos los hombres con la sola condición de creer en Él, tener fe, amar al prójimo, ser solidario y respetar las leyes de Dios, ius naturalismo, y complementariamente las leyes del César o Imperio Romano, derecho positivo. En consecuencia, esto era la revelación, Apocalipsis, de que todos los hombres se salvarían en la medida en que crean en Dios, al margen de ser o no hebreos judíos. En suma, abrió las puertas del perdón, de la tolerancia, de la comprensión y de la integración humana. De ahí su famosa frase, dad al César lo que es del César, impuestos, orden, etc., y dad a Dios lo que es de Dios, es decir, amor, fe, solidaridad, etc. No obstante, el pacto hebreo, de una u otra forma, con las variaciones del tiempo y el espacio, fue difundido por los filósofos griegos desde Heráclito de Éfeso, 540 a 470 a.C., hasta Zenón de Sitio, 335 a 264 a.C., padre de la escuela estoica, y llevado a su máxima expresión de amor, tolerancia y perdón de los pecados por Jesucristo, año 1 a 33 después de Cristo. En virtud de lo expuesto, el neo-ius naturalismo se considera integrado por el cúmulo de los planteamientos tanto griegos como cristianos, mismos que actualmente son aceptados dentro de la corriente humanista o neo-ius naturalista. De regreso a los hijos de Israel, es decir, a la historia del pueblo hebreo. Este permaneció 40 años en el desierto bajo el imperio de normas morales jurídicas, guardando el decálogo o la ley mosaica como salvaguardia de su existencia. Los israelitas no pudieron erigirse en Estado-nación hasta que alcanzaron la tierra prometida y recién se establecieron con plena soberanía una vez conquistada Canaán, nueva etapa histórica en la cual se repitieron las exigencias de Jehová. Se puede observar, analizar e interpretar que las normas morales devienen de su propia formación y cultura religiosa monoteísta, profundamente espiritualista, de perfección del ser humano en la medida en que se acerca y es un buen siervo de Dios. En cambio, las normas jurídicas mezcladas con las primeras son producto de la civilización sumerio-babilónica. En consecuencia, es totalmente aceptable la tesis de que los babilonios fueron los padres del derecho. En otras palabras, los semitas que emigraron de Mesopotamia llevaron el derecho babilónico por el mundo conocido de entonces. Sin embargo, no se puede soslayar el aporte legislativo o normativo de Moisés. En el derecho civil estableció la poligamia y consagró el derecho de tomar concubinas a las esclavas y siervas de la mujer en una clara recepción del derecho sumerio. Ha de recordarse que la costumbre hebrea monogámica fue modificada por, de un lado, la voluntad de Sara de entregar a su sierva egipcia Agar a su marido Abraham para que tenga con ella un hijo, a quien le pusieron el nombre de Ismael, y de otro porque la ley sumerio-babilónica así lo permitía. Asimismo quedó normado que el matrimonio se hacía mediante la compra de la mujer, exceptuando el levirato, que era la obligación del hermano del difunto contraer nupcias con la viuda, es decir, con la cuñada. El divorcio solo podía ser promovido por el marido. Ley hebrea. El adulterio de la mujer era severamente castigado mediante el apedreamiento, y si a los adúlteros se les encontraba en el acto mismo, infraganti, se castigaba a ambos.
La patria potestad era muy amplia, el padre podía vender o abandonar a sus hijos, lo cual facilitó la esclavitud y la corrupción de este pueblo. La sucesión hereditaria era intestada, etc. En este orden de ideas, en el derecho penal se aplicó la ley del talión, cuya exigencia de reciprocidad respecto a la igualdad de castigo o resarcimiento al daño causado era fundamental. Los hebreos la entendieron y difundieron como ojo por ojo, diente por diente. Esta sanción igual o equivalente fue costumbre arcaica entre los pueblos orientales, habiéndose normado por primera vez en el Código de Hammurabi, tal como se ha indicado. Sin perjuicio de lo apuntado, esta legislación mosaica de Moisés fue modificada por los hebreos después de que regresaron de su largo e inhumano cautiverio sufrido en Babilonia, con nuevas leyes que se caracterizaron por ser más morales y más rigurosas, como por ejemplo regresaron a la monogamia. Por último, Josué escribió el libro que lleva su nombre, conquistó Canaán, donde ya habitaban semitas, distribuyó la tierra entre las 12 tribus. Con ello se cumplió la promesa de Dios y ahora quedaba que el pueblo elegido fuera ejemplo para la humanidad. Sin embargo, se dividieron geográficamente en dos grandes grupos. El del norte tomó el nombre de Israel, mientras el del sur se bautizó como Judá, Judea. Palestina fue incorporada a Israel. Al morir Josué, la anarquía volvió a ganar a los hebreos con rivalidades entre los habitantes del norte y del sur. Vino la etapa de los jueces. Ellos fueron un total de 16, concluyendo con Samuel, primer profeta. David y Salomón. Rey David, rey Salomón. El rey David. Samuel inició la monarquía en Israel y nombró a Saúl como primer rey. Empero, el pueblo le rechazó, al igual como lo hizo su hijo político David, casado con Mical, hija de Saúl, quien venció a su propio suegro y también al gigante Goliat. David, 1040 a 970 a.C., fue nieto de Boaz y de la buena moabita Ruth. Jehová puso sus ojos en él y le protegió a cambio de una nueva alianza, el pacto davídico, consistente en crear una dinastía universal de la tribu de Judá. Dicho sea de paso, Jesús es descendiente de David, segundo rey de Israel. El reinado de David fue una época de esplendor para los judíos, con su gran ciudad Jerusalén, creada por este gran monarca. Él escribió los salmos, tuvo muchas mujeres y cometió adulterio con Betsabé, quien era esposa de Urías, capitán hitita al servicio de David, por la cual sintió una gran pasión desde que la vio desnuda bañándose. Envió al marido a una peligrosa misión y después de que éste falleció, el rey contrajo nupcias con Betsabé y con ella tuvo 4 hijos. El mayor fue Salomón. El rey Salomón. A David le sucedió su hijo Salomón, 990 a 930 a.C., tercer rey de Israel que gobernó entre los años 970 a 930 a.C. Se le reconoce como un gran monarca, sabio, con una inmensa sabiduría judicial, cuyos actos de justicia legendaria se siguen relatando hasta hoy en los claustros universitarios. Heredó de su padre la habilidad para escribir y compuso el Cantar de los Cantares, en el que refleja el amor como regalo divino y la pasión entre las parejas como resultado del amor físico, emocional y espiritual, es decir, total, integral. También escribió por Proverbios, obra que contiene varias sentencias ejemplares de este juez monarca, que con suma facilidad llegó a ser un eximio jurista inspirado en Dios. Para honrar el pacto davídico, ordenó la construcción del gran templo de Jerusalén, la más famosa e inmensa obra que se realizó por entonces en el Medio Oriente y que 400 años después destruyeron los neobabilonios.
La leyenda cuenta que Salomón solicitó el apoyo del rey de Tiro de Fenicia, Hiram, siglo X a.C., quien también gobernó de 970 a 936 a.C., para la ejecución arquitectónica del templo. En esta magna edificación participó el maestro y arquitecto fenicio Hiram Abif, conocedor de los secretos de las grandes construcciones egipcias, las pirámides, para enterrar a los faraones y hechas dentro de un ceremonial estrictamente secreto que desarrolló el gran arquitecto, visir sumo sacerdote y médico Imhotep, quien vivió alrededor de los años 2690 a 2610 a.C. Se especula que el gran constructor de Tiro recibió valiosa y confidencial información de técnicas y procesos de la construcción material y espiritual que le transmitieron los hebreos, quienes durante varias generaciones habían vivido y trabajado en Egipto. Pues bien, Hiram Abif reestructuró formas y secretos y cambió la concepción de construcción de pirámides por grandes templos, palacios reales y acrópolis, capitolios. Para llevar a cabo esos grandes proyectos, el ilustre maestro fenicio organizó a sus trabajadores en aprendices, compañeros y maestros. Se dice que promovió junto con la construcción del templo de Salomón el propio desarrollo personal al construir su propio templo interior. Su objetivo era encontrar la luz, la tolerancia, la caridad, la sabiduría y el sagrado y misericordioso encuentro con Dios. La marcha de esta gran construcción del templo más grande levantado hasta ese entonces en el Medio Oriente, dispuesta por Salomón, exigía perfección personal, tanto material como espiritual. En este proceso de purificación y ante la negativa de Hiram Abif de revelar los secretos del maestro, fue asesinado por 3 compañeros malos, cuyos nombres respondían a Oben, Sterke y Austerflud, y que hoy se reconocen como la representación de los antivalores, ambición, ignorancia y violencia. Es más, asimismo también representan a Judas, Caifás y Pilatos respectivamente. Sin duda, el gran monarca hebreo Salomón facilitó el desarrollo y consolidación del estudio científico-matemático de las grandes obras, templos, puentes, etc., con el fin de buscar el equilibrio, el orden, tanto en el cosmos como en la vida terrenal, bajo la meditación u orientación filosófica y práctica de cultivar la verdad, la libertad y la tolerancia, aceptando la existencia de un gran arquitecto del universo que integre y consolide la hermandad y solidaridad entre todos los seres humanos. En términos generales, estas fueron las enseñanzas del maestro Hiram Abif, quien había heredado este cúmulo de conocimientos y perfección que misteriosamente se había cultivado en el antiguo Egipto, en la construcción de las famosas pirámides, alrededor del año 2700 a.C., gracias a la inspiración divina y genial del gran arquitecto Imhotep, 2690 a 2610 a.C., tal como se indicó. Los hebreos produjeron un nuevo concepto e idea de rey, rex. Sobre el particular, Rabinovich Berkham apunta: la idea no es la de un poderoso, sanguinario y pródigo, sino la del sabio y piadoso Salomón, rey dilecto de Dios, hijo de David y antepasado de Jesús. Un monarca justo y piadoso, que vela por la salud moral de su pueblo, que goza con la preservación de la paz. El saludo semítico es justamente un deseo de paz, shalom, salam, que no disfruta, al menos oficialmente, con la sangre enemiga derramada. No proclama orgulloso como los nórdicos Setsk Vitnir, el lobo está satisfecho. Por el contrario, se humilla públicamente ante su único Dios e implora para él, incline nuestro corazón hacia él, para que vayamos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, los cuales mandó a nuestros padres, tal como está escrito en 1 Reyes 8:58, Biblia Reina Valera. Por otro lado, Salomón también fue un gran mujeriego. Llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas, las cuales le alejaron de Dios y le llevaron a la idolatría.
sumiéndole en una serie de fracasos después de que su reino alcanzó prosperidad y preponderancia en todo el Próximo Oriente. Ello fue posible porque Salomón aprovechó oportuna y extraordinariamente la decadencia de Egipto y Babilonia. Los religiosos de entonces afirmaron que la prosperidad de que gozó corrompió su buen corazón y se entregó a los placeres y a los cultos idolátricos que sus mujeres extranjeras le enseñaban. Consciente y arrepentido de su error, escribió su tercer libro, Eclesiastés, la obra más pesimista de la Biblia, y en la que reconoció que cayó en la vanidad y consecuentemente en el pecado. A la muerte de Salomón, el reino hebreo se dividió en dos. Israel norte entró en guerra contra Judá sur, lucha fratricida que Dios castigó por 90 años, y con la presencia de los profetas independientes Elías y Eliseo, para refregarles en la cara el pecado y la ruptura del pacto davídico. Se debe recordar que el profeta Elías fue llamado el jurista de Israel por su férrea defensa de la ley y la pureza de la religión hebrea. Casi inmediatamente después de la división de los hebreos, el faraón Sheshonq I de la 22 dinastía y que gobernó de 945 a 924 a.C., invadió y destruyó Palestina, 925 a.C. Posteriormente vino la conquista de los asirios con su rey Sargón II, quien gobernó de 722 a 705 a.C., y se erigió como general afortunado conquistando Samaria, capital de Israel, esclavizando a los hebreos en el año 722 a.C. Después de 120 años harán lo propio los neobabilonios en el 603 a.C., con su rey Nabucodonosor II, 630 a 562 a.C., y los hebreos pasaron el nefasto cautiverio en Babilonia. Fue la etapa en la que brilló el profeta Daniel, quien logró que los rabinos, maestros de la religión y del derecho, reinterpretaran y dictaran nuevas leyes para el pueblo de Israel. En efecto, se cambiaron las leyes que dictó Moisés en el derecho civil, principalmente, lo referente a la vida familiar o derecho de familia. Fue entonces cuando se prohibió la poligamia y se regresó a la monogamia, desapareció la compra de la mujer. El matrimonio del levirato también desapareció, esto es, dejando en plena libertad al hermano del difunto con relación a la nueva vida marital de la viuda. Asimismo, se penó la venta de las hijas como esclavas o el abandono de los hijos, etc. Por otro lado, es el periodo de las grandes obras babilónicas, los famosos jardines colgantes y demás. Por otra parte, es oportuno resaltar que por esos años el faraón Necao II, quien gobernó de 610 a 595 a.C., decidió apoyar a los asirios contra los conquistadores persas, obviamente sin mayor éxito. Este monarca, Necao II, fue el autor del proyecto de unir el río Nilo con el Mar Rojo mediante un canal cuya construcción se inició y luego se paralizó. Lo continuó el gran rey persa Darío I, 549 al 485 a.C. Años después, los neobabilónicos fueron vencidos por los persas al mando de su rey Ciro II el Grande, alrededor de los años 600-530 a.C., quien en el año 539 a.C. dio libertad a los hebreos y estos regresaron a Palestina, aplicando la nueva normativa que, sin duda, era más moral y más rigurosa con el afán de conseguir el perdón de su Dios Jehová, tratando de ser un pueblo religioso y piadoso a la par de temeroso de Dios. El monarca persa continuó con la construcción del canal que se concluiría siglos después y que hoy modernamente reconstruido conocemos como el Canal de Suez. Empero,
Los hebreos fueron nuevamente conquistados. En efecto, fue el turno de los griegos macedónicos, con Alejandro III Magno, 356 al 323 a.C. Esto en el año 331 a.C. Y finalmente les tocó a los romanos en el año 63 a.C. con su general Cneo Pompeyo Magno, más conocido en la historiografía como simplemente Pompeyo, nacido en el año 106 en Egipto y muerto en el 48 a.C. Lo demás es historia conocida, más vinculada a la religión que al derecho. Este Pompeyo es el socio triunviru de Julio César, año 100 al 44 a.C. Se podría indicar que el pueblo hebreo fue y sigue siendo eminentemente místico, cuya religión concibe a un Dios todopoderoso que solo se llega a él con la penitencia, el sacrificio y el corazón contrito, donde se busca la perfección, la trascendencia, lo cual nos da una concepción lineal y progresiva de la historia y del derecho, es decir, donde hay un principio y un fin, juicio final, y donde una etapa es superior a la otra. Todo ello se cifra en un providencialismo, donde el milenarismo y el misterio son fundamentales, porque Dios dirige la historia, el derecho, el mundo, siguiendo un plan que respeta la libertad del hombre, libre albedrío, tema que siglos después desarrolló con singular maestría San Agustín de Hipona, nacido en el 354 y muerto en el 430 después de Cristo. El origen de esta concepción está en la civilización semita y correspondió al filósofo judío Amós de Tecoa del siglo VI a.C. perfeccionarla y darle fundamento ius filosófico. Con ella, y con la fuerza de su fe, crearon un pequeño estado con gobierno republicano dirigido por un senado religioso y con el sostén de un ejército de 500 hombres en la tribu de Judá y 1000 en la de Benjamín, con un Dios bueno y piadoso, como debe ser el rey Rex, con relación a sus súbditos, empero exigente en cuanto a la fe y en el cumplimiento tanto de las reglas morales como jurídicas. Sin duda se ve aquí tanto un iusnaturalismo deísta como un abierto positivismo, en tanto que no admite cambios ni modificaciones, sino solo respeto y obediencia a Dios y a sus leyes. En este contexto se verá que en Grecia el filósofo Sócrates, 470 a 399 a.C., se presenta como positivista puro al preocuparse más por cumplir la ley ante la sentencia que le condenó antes que escapar o burlar el mandato judicial. De igual manera, lo mismo podemos decir de Cristo, año 1 hasta el 33 después de Cristo, quien prefirió cumplir con lo que estaba signado en las Escrituras antes que flaquear o pedirle a su padre Abba que le librara de tanto sufrimiento. Es más, en este mismo sentido, Jesús es pragmático y positivista, cuando ante la interrogante de los fariseos de a quién correspondía la moneda romana, él contesta enfáticamente: dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto es, cumple con Dios la fe y con el emperador las leyes. Sin duda, este mismo positivismo fue excesivo en los fariseos, quienes estimaban que el juez al aplicar la ley debe ser riguroso y exigente, con el fin de evitar por todos los medios la tergiversación de la ley, tanto en su sentido literal, palabras, como en sus principios, espíritu. En suma, los hebreos fueron conquistados y esclavizados por los asirios, por los egipcios, por los persas, por los griegos macedónicos y por los romanos. Milenaria es su historia por reivindicar su libertad, y está plasmada en el Antiguo Testamento de la Biblia. Primigeniamente los hebreos se desarrollaron en Palestina, de donde fueron expulsados, pero siempre soñaron con una comunidad ideal establecida en Jerusalén con el apoyo de su Dios Jehová. El historiador español José Pijuán Soteras apunta que el rey persa Ciro consentía que los judíos regresaran a Palestina y hasta les autorizaba para reconstruir su templo nacional de Jerusalén,
y que los descendientes de Ciro continuaron su política liberal para con los pueblos que habían sido oprimidos por los asirios y nuevas bandas de judíos regresaron a Jerusalén. La llegada de Cristo produjo un cisma en el judaísmo que tuvo como consecuencia la creación por parte de los seguidores de Jesucristo una nueva religión, cristianismo, aunque con la misma concepción histórica milenaria. Esta división produjo tremenda crisis en el pueblo de Israel, separándose judíos y cristianos. A los primeros se les imputó la muerte de Cristo, quien dijo ser el Mesías, el Hijo de Dios, etc., y por el deseo de reconquistar sus territorios, su libertad, su derecho a desarrollarse como pueblo y como hombres seres humanos. Los judíos fueron perseguidos y asesinados por casi todos los emperadores romanos, reyes y dictadores de todos los tiempos. Solo, a manera de ejemplo histórico, se mencionan dos hechos fundamentales de los miles de abusos y atropellos cometidos contra este pueblo. El primero cuando el emperador romano Adriano, año 76 al 138 después de Cristo, destruyó el templo de Jerusalén que fue reconstruido por Herodes el Grande y sobre sus bases, que fueron indestructibles, edificó uno nuevo en honor de Júpiter Capitolino, proscribiendo el judaísmo en el año 132. El pueblo judío fue condenado a abandonar Palestina y a dispersarse sobre la faz de la tierra, hecho que se conoce universalmente con el nombre de diáspora, dispersión. El segundo evento, lamentablemente en nuestra era, originado por el canciller del Tercer Reich, Adolf Hitler, 1889-1945, en Alemania, quien durante 12 años, de 1933 a 1945, condenó a los judíos a campos de concentración y más de 6 millones de ellos murieron asesinados, produciéndose el más grande holocausto de la historia de la humanidad. De ahí que este pueblo siempre tuvo por norte regresar a Jerusalén y recién en 1948 logró crear su propio estado, llamado Israel, no libre de acechanzas tal como lo registra la historia. Sobre este tema se hace crítica por un supuesto silencio cómplice del Papa Pío XII, quien nunca levantó su voz de protesta con relación al Holocausto. No obstante lo afirmado, al margen de ser o no monoteístas, en los principales pueblos de entonces surgirá un sentimiento moralista en los seres humanos, principalmente en los filósofos cuyas ideas sustentarán el nacimiento de normas jurídicas a través del tiempo. Se hace referencia a los moralistas con un modo filosófico de vida, como fueron en los persas con Spitana Zaratustra, 628 a 551 a.C., llamado Zoroastro por los griegos. Él fue el mago fundador de la religión denominada Mazdeísmo, que el rey Darío convirtió en la religión oficial para su imperio. Sin duda, Zaratustra o Zoroastro fue influido por la religión hebrea, de ahí su monoteísmo, con un dios denominado Ahura Mazda, Hormuz para los griegos. El moralismo se dio asimismo en la cultura india, por un lado con Buda, cuyo verdadero nombre fue Siddhartha Gautama, 560-480 a.C., y por otro con el Código de Manú, que es un extenso texto escrito en sánscrito de la antigua sociedad india, indoeuropea, alrededor de los siglos VI a III a.C. El Código de Manú contiene 2031 versos divididos en 18 capítulos que en verdad son cánticos, himnos que señalan reglas de conducta para el hombre y la sociedad, y asimismo regula el complejo sistema de castas. Por último, el moralismo surge en la cultura china con Confucio, 551-479 a.C., y en los griegos, primero con Heráclito de Efeso, 540-470 a.C., y luego principalmente con Sócrates, 470-399 a.C., y su discípulo Platón, 428-347 a.C.
así como también el seguidor de este, de Platón, el macedónico Aristóteles, 384-322 a.C., y posteriormente el creador de la escuela estoica, el chipriota Zenón de Sitio, 335-264 a.C. Basado en el texto Historia General del Derecho del catedrático Francisco José del Solar Rojas,